paciente anormal, o también se denomina de decorticación. Le damos una puntuación de 3. Entonces el paciente con tal decorticando hace la flexión de la muñeca y de los dedos, y también tenga debilidad y por ende es una forma rápida de valorar a nuestros pacientes en estado de coma. Y aquí valora 3 parámetros. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? También a valorar el estado de bien. Entonces, podemos tener si sigue hemorragias más frecuentes, que serían las hemorragias del putamen o del núcleo caudado. Si son hemorragias muy grandes, van a ser un efecto de masa. Este infarto, que ya encefalitis o una meningitis, mientras que tenemos otra causa de coma que sería un coma estructural u orgánico, en donde el daño es directamente en el encéfalo. Entonces podríamos hablar de la crónica de coma más frecuente. Trastornos tóxicos por alcohol, por ejemplo, una intoxicación etílica grave puede provocar un estado de coma, o la ingestión de medicamentos como serían los barbitúricos o alteraciones del equilibrio ácido básico, una cetoacidosis diabética, una acidosis láctica, o bien problemas de oxigenación, una hipoxemia severa o una hipoglucemia severa nos pueden provocar un estado de coma de tipo metabólico, que es el más. Aquí generalmente van a provocar una disminución de los aportes de nutrientes, como sería de oxígeno, así como de glucosa, como decíamos, en el estado de hipoglucemia severa, o bien de
Buenas, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Bueno, hoy es el caso clínico de coma. Según lo que me indicaron, hubo un cambio, creo, en sus clases, algo así, me comentaron. Y hoy día, bueno, se tendría que hacer el caso clínico de coma. Y me imagino que esta clase ya la han tenido al inicio, ¿no? Esta clase ya la han tenido al inicio ya. Bueno, vamos empezando entonces. Ya hemos dado un poco de tolerancia para que vayan ingresando sus compañeros. Ya algunos ingresarán en el camino. Ya. ¿Cuándo es su examen de esta unidad? El 13. 13 cae, 5, 7, 8, 5, 13. Viernes 13. Viernes 13. Sí. Dígame, ¿y hasta dónde entra su examen? ¿Hasta anemia o han hecho algo más? Hasta anemia, doctor. Hasta anemia. Ya. ¿Insuficiencia renal han hecho clase? El viernes todavía. Ah, el viernes tienen clase, correcto. La otra semana es libre, ¿no? La otra semana no hay seminario y no hay teoría, ¿no? Sí, doctor, no hay actividades. Correcto. Entonces nosotros retomamos de aquí en 2 semanas, porque me toca esa clase, creo me toca a mí. Ya. Listo, chicos. Entonces su examen es el día 13. ¿En la tarde? El día que juega Perú. Bueno, suerte entonces. A ver. Bueno, vamos a hacer como un repaso prácticamente de lo que es coma. Ya su clase ya ustedes han tenido su clase en la primera, segunda clase, si mal no recuerdo. Bueno, este caso lo estaba viendo y desgraciadamente, pues, en la parte neurológica, realmente este caso queda bien, bien cortina, ¿no? Porque, es decir, es trastorno de la conciencia, sería el caso, ¿no? O coma. Bueno, según sus clases, según la teoría, según sus sílabus. Pero miren lo que me mencionan del examen neurológico, no respuesta a estímulo doloroso, no signos de focalización y Babinski bilateral. Es decir, bien, pero bien corta su evaluación neurológica. Bueno, aprovechemos algunas cosas, entonces, que están acá descritas. Y vamos a repasar un poquito a ver de coma para que más o menos entiendan cómo evaluar a un paciente en coma. ¿Ya? A ver, ¿algún voluntario en ustedes que quiera relatar un Doctor, poquito? Sí, dígame. bueno, nosotros tuvimos un problema con la primera semana de el curso de fisiopatología y no hemos podido subir ni trabajos esa primera semana porque Ya. no estábamos matriculados. Entonces, el delegado nos ha comunicado que esta semana los que han tenido problemas en cada grupo van a ser los que van a exponer o desarrollar el caso clínico Ah, ya, para ya. que podamos tener nota en Ya, la correcto. primera semana. Listo. ¿Cuántos son hoy día? 2. 2. Sí. Ya pues, chicas, entonces acompáñenme. Bueno, no sé si la otra es chica, pero son 2 No, alumnos. no, doctor, soy yo. Ay, 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 listo. Perdón, perdón. Listo, entonces, ya, vamos, realmente, este caso no me gusta para nada, está bien corto, bien, no te detalla mucho lo que se quiere, a donde se quiere llegar, que es el trastorno de conciencia. Y bueno, no ayuden mucho, pero vamos a hacer un repaso para que les quede claro de lo que es coma, de lo importante que es coma. Ustedes saben que cuando nos enfrentemos nosotros, pues, veamos un paciente con algún trastorno de la conciencia, uno de ellos, y muy importante, es definir si tu paciente está en coma, ya si tu paciente está en coma, porque de eso va a requerir, pues, una actuación urgente,
de esa situación. Entonces nosotros tenemos que definir más o menos si estamos frente a un coma estructural o un coma metabólico prácticamente, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos va a direccionar tanto nuestro plan diagnóstico como nuestro plan terapéutico, ¿correcto? Entonces, esa es la primera medida, que yo debo conocer primero si mi coma es estructural o mi coma es metabólico. ¿Cuál de los dos comas es el más frecuente que nos enfrentamos a diario nosotros en las emergencias, en todos los hospitales? ¿Cuál piensan que es el más frecuente? El estructural, El estructural. sí, debido a traumatismos cráneoencefálicos. Mira, eso es Metabólico. es algo controversial, ¿ya? Es algo controversial. De repente en otras literaturas externas, de repente te pueden inclinar que el problema es estructural. Pero el coma más frecuente que nosotros vemos bueno, no a diario, bueno, pero que lo vemos con esa frecuencia es el coma metabólico, ¿ya? Es el coma metabólico. El coma metabólico, pues, está inmerso en diversas patologías que comúnmente, pues, se pueden descompensar, ¿no? De repente, pues, un coma metabólico, a ver, vamos a poner en un paciente con una cirrosis descompensada, ¿no? De repente en una encefalopatía hepática por uremia. Entonces, eso es frecuente encontrarlo en un paciente renal, en un paciente diabético. Entonces, si nosotros nos basamos en eso y sabemos, la diabetes es la enfermedad crónica más frecuente, por no decir, ¿no? Tan igual que la hipertensión. La cirrosis también es una enfermedad muy frecuente, los pacientes renales, ¿no? Entonces, en ese contexto, el alcoholismo, todas esas situaciones te pueden llevar a un coma metabólico. Por lo tanto, diría yo que cierta literatura, pues sí te dice que el coma es más frecuente es el metabólico, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos vamos a enfrentar nosotros con frecuencia, ¿ya? Listo. Entonces, lo importante del coma, uno, es diferenciar si es metabólico y estructural. Y segundo, es diferenciar el nivel que está la afectación, ¿correcto? Cuando yo hablo de nivel de afectación, tengo que definir en un paciente si mi afectación es hemisferios cerebrales, diencéfalo, mesencéfalo, puente y bulbo. Entonces tengo esas cinco etiologías de un coma, ¿ya? De un coma. Principalmente, como les digo, pues ahí estaremos hablando de un coma más que todo estructural, ¿no? Estructural, porque el coma metabólico es una afectación difusa, ¿ya? Entonces, en el coma metabólico, la afectación es difusa, ¿ya? Y en el coma estructural, sí tendríamos que ver, pues, qué nivel de afectación tiene mi paciente, ¿ya? Entonces, esas dos cositas importantes tienen que quedar claras hoy día, ¿ya? Listo, eso lo vamos a explicar en el camino, entonces. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el caso. A ver, chicos, a ver, uno de los dos que relate más o menos, que nos ayude en el relato del caso clínico, y vamos preguntando y vamos ahí interactuando, ¿ya? A ver. Ya, doctor. Bueno, en anamnesis, paciente mujer de 65 años, antecedente de hipertensión arterial aislado, de 5 años de evolución. Los familiares la encuentran en la puerta de su casa inconsciente y no respondía a ningún estímulo. Uno de ellos era bombero. Al no detectar que respiraba ni tener pulso carotidio, inició la maniobra del RCP, a las cuales responde volviendo a presentar respiración espontánea y pulso arterial. Es trasladada en una ambulancia a emergencia donde se encuentra la paciente en estado de coma. Bueno, en lo que es filiación sería paciente mujer de 65 años. ¿Ya? Con respecto a antecedentes personales, en las patologías, una hipertensión arterial aislada con 5 años de evolución. ¿Ya? Y bueno, antecedentes familiares no relata el caso clínico. Listo, no se relata nada más, ¿no? Solamente tenemos mujer añosa, 65 años, y un antecedente de hipertensión arterial hace 5 años, ¿no? De evolución, correcto. ¿Qué es lo que te llama la atención en el relato?
La hipertensión arterial aislada hace 5 años de evolución. Ya, listo, ese es el antecedente. ¿Y tu enfermedad actual, cómo? Ya. Bueno, en enfermedad actual va a ser de inicio brusco debido a que debido a que la paciente está inconsciente. Ya, inicio brusco. Curso progresivo. El tiempo de la enfermedad supongo que pueden ser horas porque tampoco... No lo define, ¿no? No define. Listo, tiempo de enfermedad no se define. Síntomas, no los doy porque el paciente está inconsciente y no puede hablar. Signos y síntomas. ¿Cuáles En serían tus síntomas, o sea, en síntomas me refiero a que el paciente está inconsciente y no puede detallar qué es lo que le está pasando. Ya, Y claro, pero en signos sería la inconsciencia. ya, a ver qué más. Bueno, no va a lo que no responde a estímulos, una respiración espontánea, pero luego que le hacen las maniobras de RCP, vuelve a tener pulso arterial. Ya, pero tienes que definirme los signos y síntomas que más o menos te describe el relato. Es decir, decirme puntualmente, o con término médico, o con término de repente un poquito ambiguo, defíneme. ¿Cuál sería el signo y síntoma principal acá? La inconsciencia. Ya, pero ¿cómo llamamos inconsciencia? El término inconsciencia no es frecuente utilizarlo o no existe de repente, ¿ya? ¿Qué otro término utilizarías? De repente tu compañero, a ver, que te pueda apoyar. ¿Qué otro término utilizarían como síntoma y signo principal? Puede ser comatoso. Comatoso es cuando ya haces una evaluación clínica del paciente, ¿no? Haces una evaluación clínica. ¿Cómo se llamaría? A ver, alguien más, ¿qué problema principal o signo o síntoma principal, qué nombre le pondríamos, chicos? Fácil. Alteración de la conciencia o síncope. Listo. Alteración de la conciencia, mejor, ¿ya? Alteración de la conciencia. Porque es una paciente que dice que los familiares le encuentran en la puerta de su casa inconsciente y no responde a ningún estímulo. ¿Correcto? ¿Qué estímulos conocen, chicos? Cuando dicen ahí no responde a ningún estímulo. ¿Qué estímulos si tú estás frente a tu casa? Al dolor. Si tú estás ahorita en tu casa y abres la puerta y te encuentras a alguien inconsciente, ¿qué estímulos le tendrías que hacer? ¿Pueden ser estímulos motores también? Motores. ¿Cuáles son? No sé, explíquenme a ver ustedes. Ahí sí le puedo hacer una escala de Gauss para ver lo que es la respuesta verbal, motora, la sensibilidad. Tienes algo de razón, le evalúo si yo soy médico, evalúo con mi escala de Glasgow. Bueno, es en el caso que tú seas médico. Entonces, ¿cómo evalúas de repente, a ver, en ese paciente? ¿Qué haces? Es decir, yo quiero saber qué haces tú. Lo encuentras ahí tirado, ¿qué haces? ¿Cómo evalúas tú que está en un estado de inconsciencia total? Porque acá dice no responde a ningún estímulo. Entonces, ¿qué le habrán hecho? Lo habrán movido, pues, ¿no? O sea, cuando está en el piso, lo habrán movido y como no responde a estímulos, le han tomado la presión, el pulso en ese momento. Y ve que también no respira. Ya. A ver. Entonces, miren chicos, si ustedes tienen una alteración de la conciencia, ¿ya? Es decir, ese es mi problema principal, alteración de la conciencia. Y te lo describe en el relato cronológico, ¿no? Y dice que no responde a ningún estímulo. Entonces, cuando yo me enfrente a un paciente que de repente lo encuentre desmayado, vamos a utilizar el término desmayado, de repente lo encuentre inconsciente en el suelo, ¿no? Entonces, yo tengo que hacerle dos tipos de estímulos. Estímulos verbales y estímulos dolorosos, ¿no? Y estímulos dolorosos, enérgicos, ¿no? Para saber si realmente ese paciente está en un estado de inconsciencia. Porque puede haber sucedido un síncope, y un síncope no tiene nada que ver con una alteración acá.
arriba, en mi cabecita, ¿correcto? Entonces puede haber sido que de repente ese paciente se desmayó, tuvo un síncope, tuvo un desmayo, etcétera, pero no tiene nada que ver con una alteración a nivel central, ¿correcto? Entonces, yo tengo que al paciente o al paciente que tengo al frente, tengo que hacerle estímulos verbales y estímulos dolorosos para yo más o menos definir que ese paciente realmente está en un estado de alteración de conciencia. Y yo de acuerdo a eso ya tendré que definir si mi paciente está en coma, si mi paciente está somnoliento, si mi paciente está confuso, si mi paciente está, está soporoso, etc. ¿Correcto? Entonces, lo que te describe el relato cronológico es estímulos. Y yo solamente conozco dos tipos de estímulos, verbales y dolorosos. ¿Correcto? Verbales, ¿qué es lo que tengo que hacer con el paciente? Entonces, yo lo miro desmayado, lo veo en el suelo, yo lo que tengo que hacer de repente, no sé, le digo, Claudia, o de repente con voz enérgica la trato de despertar, porque el paciente de repente puede estar, tú le dices, Claudia, y el paciente abre sus ojos. Entonces, ya te está dando cuán grave de repente es la afectación, si es leve o grave, en cierta medida te está dando un pronóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que hacer yo. Primero, estímulos verbales. Si no me responde estímulos verbales, ¿no? Entonces, yo ahí paso a un segundo plano y hacerle estímulos dolorosos. Y los estímulos dolorosos deben ser enérgicos. Y tengo varios puntos para hacerle estímulos dolorosos. No solamente tengo que empujarlo, sobarlo, ¿no? Que muchas veces ustedes ven que alguien lo encuentran en el suelo y lo primero que hacen es le comienzan a sobar las manos, todas esas cosas. Entonces, el estímulo doloroso tiene puntos donde realizarse. Y uno de esos puntos es a nivel del esternón, ¿no? Yo hago acá a nivel del esternón como punto doloroso, a nivel de lo que es músculos espinales también, ¿no? Acá arriba en el hombro, ¿no? Y a nivel de lo que es también a nivel supraorbitario. Entonces, yo tengo varios puntos donde hacerles estímulo doloroso a estos pacientes para ver si el paciente reacciona o no, ¿correcto? Entonces, si el paciente reacciona o no, ¿ya? Entonces, acá me dice, no responde a ningún estímulo doloroso. Significa, si estamos en un correcto relato cronológico, significa que no ha respondido a ningún estímulo verbal al hablarle enérgicamente, no ha respondido. Y cuando yo le echo un estímulo doloroso de repente del pecho, que es el que ustedes más comúnmente van a ver, ¿no? De repente en su práctica clínica, no responde. Entonces mi paciente ya tiene una alteración de la conciencia en ese sentido. Entonces, ese es mi problema principal, alteración de la conciencia, ¿correcto? Entonces, mi problema principal es alteración de la conciencia. Ya sé qué es lo que tengo al frente, ¿no? Y luego dice que le hacen RCP y la trasladan pues con respiración espontánea y pulso arterial al hospital, ¿ya? A ver, chicos, entonces, ¿cómo definen ustedes coma? ¿Esa paciente estuvo en coma o no? Sí, sí, doctor. Ya, a ver, ¿cómo me Por defines lo- coma? Bueno, va a ser un estado de inconsciencia, donde, bueno, va a haber en el coma va a haber una alteración de inconsciencia y, bueno, el paciente no va a estar, ¿cómo le puedo decir? A ver, alguien que pueda definirme el coma, a ver. Alguien que pueda definirme coma. Recuerden su clase, cómo definirían coma. Doctor, es un paciente que tiene ausencia de estímulos externos y tiene un grado de inconsciencia de sí mismo y del medio ambiente que lo rodea. ¿Ya? Esa es la definición, esa es la definición de coma, cuando el paciente pierde la relación de sí mismo y del medio ambiente. ¿Sí? ¿Correcto? El paciente pierde esa relación entre de sí mismo y del medio ambiente. En resumen, cuando yo tengo una alteración de la conciencia es el paciente que no responde y no despierta. Eso es la conclusión de un paciente con alteración de la conciencia. ¿Correcto? De la alteración de la conciencia. Paciente no responde, no despierta, hay alteración de la conciencia.
Eso te engloba, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tú al paciente, acá, miren, el paciente se encuentra, vamos a ponerle, caído, y te dice, no responde a ningún estímulo. Significa que yo al poner acá, no despierta, significa que yo le he hecho estímulos verbales y dolorosos, ¿correcto? Entonces, le he hecho estímulos verbales y dolorosos para que yo definir que mi paciente no despierta y también no responde, ¿no? Entonces, paciente que no responde y no despierta en conclusión es un paciente que tiene una alteración de la conciencia. Y ahí es donde yo tengo que definir ante qué estoy en esa situación. ¿Por qué tengo que definir ante qué estoy? Ustedes... Entonces, paciente no responde, no despierta. Estoy acá. Listo. ¿Ya? Entonces ya soy un paciente con alteración de la conciencia. A ver, ¿cómo les pregunto? ¿Cómo se divide la alteración de la conciencia? Me imagino que eso lo deben haber leído o debe estar en su clase. ¿Cómo definen la alteración de la conciencia? ¿Bajo qué contexto definen alteración de la conciencia? Es decir, ¿cómo se subclasifica la alteración de la conciencia? ¿Alguien ha leído esa parte? ¿Alguien ha escuchado alteración del nivel de la conciencia y contenido de la conciencia? Doctor, en los estados agudos y subagudos o crónicos, en esos dos se dividen. No. Doctor, ¿se refiere a la confusión, la letargia, obnubilación, estupor y estado de coma? Ya, por ahí, Judith. Es que eso se mide con la escala de Glasgow y bueno, hasta en ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, si se está despierto, en alerta, orientado en tiempo, en lugar, se puede decir que una persona tiene una conciencia completa. Y así sucesivamente cuando es confuso, letárgico, obnubilado, estupor y tiene estado de coma. Listo. Entonces, miren, cuando yo tengo una alteración de la conciencia, ¿ya? Vamos a escribirles acá mejor, más bonito. A ver, chicos. Primero, a ver, cuando yo estoy ahorita dictando mi clase, estamos haciendo la clase, significa que yo estoy en un estado de conciencia normal, ¿no? Estoy haciendo la clase, estamos interaccionando y todos estamos en un estado de conciencia normal, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hablamos de conciencia, significa que es el paciente que tiene una situación de alerta instantánea, es un paciente alerta, ¿no? Alerta, que si hay algún estímulo de repente, estímulo luminoso, gaseoso, etcétera, lo que sea, de ruido, etcétera, el paciente está alerta, ese estado de alerta. Reacciona a todos los estímulos que ustedes están, que puedan imaginarse, ¿no? De repente al mi estímulo de la voz, tú estás alerta y estás entendiendo la clase, ¿correcto? Entonces, la situación de alerta instantánea y global frente al medio que nos rodea, nosotros lo describimos como lucidez o un estado de conciencia normal, ¿ya? Entonces, cuando yo defino una alteración de conciencia, que es por donde estamos partiendo nosotros, una alteración de conciencia, ¿ya? Yo defino una alteración de conciencia, yo tengo dos parámetros para definir la alteración de conciencia. Nivel de conciencia y contenido de conciencia, ¿ya? Entonces, cuando yo digo alteración de conciencia, tú me lo vas a poner como signo o síntoma principal para mí. Cuando me vas a hacer la historia clínica, tú vas a poner signo y síntoma principal, lo que hemos dicho, alteración de conciencia. Pero cuando tú ya lo describas como un problema de salud,
después de haber hecho de repente tu examen físico o una evaluación previa del paciente, tú tienes que describirme, doctor, ya no me vas a poner alteración de conciencia, ¿no? O alteración del sensorio que nos hemos acostumbrado a escribir en las historias, ¿no? Sino que tú ya vas a poner, doctor, esto es una alteración del nivel de conciencia. Y esto es una alteración del contenido de conciencia. Entonces, a ver, ¿alguien ha leído qué es nivel y contenido de conciencia? Porque eso está relacionado mucho con el coma. Listo. Entonces, cuando yo hablo de alteración del nivel de conciencia y contenido de conciencia, nosotros sabemos que para tener nuestra conciencia, nuestro estado de alerta, ¿quién se encarga de mantener nuestra situación de alerta? ¿Quién es este? ¿Qué significan estas siglas? Sistema activador reticular ascendente. Listo, el sistema activador reticular ascendente. ¿Y dónde se ubica el sistema activador reticular ascendente? Se extiende La en parte realidad. posterior del tronco cefálico. ¿Dónde se ubica? ¿Alguien habló por ahí? ¿No se escuchó muy bien? Sí, en la parte posterior del tronco cefálico. Ya, muy bien. Entonces no olviden esto. Uy, yo no soy buen dibujante, desgraciadamente. Vamos a hacer esto como... Esto es mi encéfalo, ¿ya? Perdón, este es mi cerebro, mi hemisferio cerebral. Este es mi tálamo o diencéfalo. Y por acá debe venir el mesencéfalo, el puente y el bulbo. ¿Ya? Listo, más o menos salió. Entonces, el sistema reticular activador ascendente es el sistema que nos mantiene de alerta a nosotros, nos mantiene despiertos, nos mantiene lúcidos y conscientes ante cualquier estímulo. ¿Correcto? Ese sistema reactivador ascendente se lo encontramos por la parte posterior del tronco cerebral. Se va por la parte posterior del tronco cerebral. ¿Y hacia dónde se va? Hacia el tálamo. Esto es el tálamo, ¿ya? El más importante, acá tenemos tálamo y hipotálamo, ¿ya? Pero el más importante es el tálamo, ¿correcto? Y esto, cuando hablamos de tálamo, hablamos de diencéfalo. Diencéfalo. Y esto es el tronco, ¿no? Tronco, acá, tronco. Y esto es tus hemisferios cerebrales. Entonces, el sistema reticular activador ascendente se va acá por la parte posterior del tronco para llegar al tálamo. Y tú sabes que en el tálamo vienen diversos estímulos y diversos neurotransmisores que van a coger toda esta información y la van a trasladar hacia lo que es la corteza cerebral. ¿Correcto? Entonces, el SARA, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en la parte posterior del tronco, se va hacia el tálamo y se va a la corteza cerebral, a toda la corteza cerebral. Entonces, una alteración de este sistema reticular activador ascendente me va a producir ¿qué? Una alteración de la conciencia. Alteración de la conciencia. Que puede ir desde un estado de confusión hasta un estado de coma. ¿Correcto? Entonces, no se olviden. Esta falla del SAR a mí me lleva a una alteración de la conciencia. Y esta alteración de la conciencia va desde un estado de confusión hasta un estado comatoso. ¿Correcto? Entonces, cualquier daño que se produzca de este sistema reticular activador ascendente, que puede ser en el tronco, que puede ser en el tálamo, o que puede ser en los hemisferios cerebrales, te va a producir una alteración del SARA, y esto me va a producir una alteración de conciencia. ¿Correcto? ¿Entendida es hasta ahí, chicos? Sí, ya. Correcto. ¿Tienen alguna pregunta? Lo que pasa es que si no leen, no preguntan. Y eso ya les vengo diciendo todos los casos clínicos.
Listo, entonces, este es tu sistema reticular activador ascendente. Por la parte posterior del tronco se conecta con mi tálamo, ¿no? Que el tálamo, subtálamo y bilateralmente forman el diencéfalo y se va toda mi corteza cerebral llevando la información. Son vías sensitivas, ¿ya? Entonces dijimos que cuando yo tengo una alteración de conciencia, eso lo vas a ver hasta el agente que te va a recibir al paciente en la puerta de una emergencia. Entonces tú, como alumno, como estudiante de medicina, como futuro médico, tienes que saber que cuando yo hablo de una alteración de la conciencia, ya ustedes tienen que hablar con propiedad. Cuando lleguen a la práctica clínica, ¿no? De repente lleguen a ser internos, ¿no? Entonces tengo que decir, doctor, esta es una alteración del nivel de conciencia o del contenido de la conciencia, ¿correcto? El nivel de la conciencia, alguna literatura lo llama como confusión, somnolencia, estupor y coma. Otra literatura le llama obnubilación o confusión, que a las finales llega a ser términos equivalentes, no iguales, pero equivalentes, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo una alteración del nivel de la conciencia, yo hablo de omnibulación, somnolencia, estupor y coma. Y cuando yo hablo contenido de la conciencia, hablo de confusión mental y delirio. ¿Correcto? Delirio. Entonces, ¿por qué la diferencia? No se olviden. Porque yo puedo tener un paciente que está despierto, que llega que de repente llega la emergencia, o tú estás recibiéndolo, y es un paciente que está despierto, pero que está confuso totalmente. O es un paciente que está en delirio, ¿no? Está agresivo, se saca las vías, te golpea, comienza a hablar incoherencias y comienza a ser una situación de delirio, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Tu paciente está despierto, pero está con un problema de confusión o delirium. Y eso es contenido de la conciencia. Porque el tratamiento acá es muy diferente que cuando estoy acá. ¿Correcto? Entonces, el nivel de la conciencia, yo ya hablo de obnubilación cuando mi paciente tiene cierto grado de confusión, pero es un paciente que ya está deprimido a nivel del, o ya tiene una alteración del sistema reticular activador ascendente, y es un paciente que tiene tendencia a la somnolencia, no es el paciente que está así, se quiere dormir, y de repente, ¿no? Se levanta después, está ido, te mira, te observa, no habla mucho, ¿no? Te observa así como oído. Entonces es un paciente que está obnubilado, un poco, entre comillas, un poco confuso, ¿no? Está obnubilado. Te responde de repente con palabras inapropiadas o te responde de repente con palabras cortas, ¿no? Y que con ligera tendencia a dormirse. Entonces ese paciente ya significa que tiene una alteración del sistema reticular ascendente. Y si dijimos si tiene una alteración del sistema reticular ascendente, mi problema, ya saben dónde está. Por acá, yo por acá. Entonces, si mi paciente ya lo encuentro somnoliento, su mismo nombre lo indica, el paciente está somnoliento. Pero, ¿qué diferencia entre somnolencia y estupor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, chicos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tengo que hacer para definir si mi paciente está somnoliento o estupor? ¿Qué le hago? La escala de Likert. Nuevamente, tengo que hacerle estímulos. Todo se basa en estímulos. Ya estímulos. Yo tengo que ponerle a mi paciente. Si mi paciente yo lo encuentro dormido así, yo le digo, Claudia, enérgicamente, levántate. Y mi paciente abre los ojos, me mira, le hago algunas preguntas y de nuevo se duerme. Somnolencia. Pero si mi paciente está en un estupor, acá es verbales, solamente se levanta estímulos verbales y acá se levanta estímulos dolorosos. Pero si mi paciente está en estupor, igual voy a tener el paciente que está así dormido. Y le voy a decir, Claudia, nada. Claudia, al oído fuerte, nada. Listo. Le hago estímulos dolorosos. Y al estímulo doloroso, abre los ojos. Te mira, le preguntas un par de preguntas
Y nuevamente, ¡pum!, se deprime. Estupor o sopor. ¿Correcto? Y si yo ya estoy entre un paciente con coma, significa que es el que les dije. No responde y no despierta para nada. ¿Pero por qué no responde y no despierta? Porque ya le hice mi estímulo verbal y doloroso. Ya le hice esto y esto, y ante estos dos estímulos mi paciente no me da respuesta. Entonces yo estoy ante un coma. ¿Ya? ¿Y cómo evalúo yo el nivel de conciencia? Con mi escala de Glasgow. Entonces, mi escala de Glasgow es la que me va a medir a mí mi estado o alteración de la conciencia. ¿Cuándo yo mido la alteración de la conciencia? Rápidamente en un paciente con mi escala de Glasgow. Más que todo, la escala de Glasgow se lo voy a utilizar para definir dos cosas: terapéutica y pronóstico. Entonces, yo cuando tengo un paciente con alteración del estado de conciencia, tengo que hacerle mi escala de Glasgow. Pero tengo que pasar por acá, pues. Tú tienes que definirme ya en tu examen neurológico, tienes que decirme, doctor, paciente... A ver, Judith, ayúdame. ¿Cómo describirías un paciente que lo encuentro acá, neurológicamente? O cómo me lo escribes, si tú estuvieras ahorita de interna y me dices, ya yo te dije, viene el paciente, mira, está inconsciente, examínalo. Tú lo examinaste y lo encontraste en este nivel. ¿Cómo describirías? ¿Cómo sería tu problema de salud? En primer lugar. Una alteración de conciencia, en un nivel de conciencia con estupor. Ya, bueno, tendríamos que hablar, entonces, el problema de salud sería alteración del nivel de conciencia, ¿no? Del nivel de conciencia. Listo. El nivel de conciencia. ¿Y cómo lo describirías tú ya en tu relato? Es decir, ¿qué escribirías tú? Para decirme que mi paciente está en estupor. ¿Qué tendrías que escribir? Paciente. El paciente no responde a estímulos verbales, a menos que se le apliquen estímulos dolorosos, a los cuales sí responde. Y bueno, se encuentra quieto, acostado y quieto. Y bueno, puede emitir sonidos o abrir los ojos, pero no responde a estímulos verbales. ¿Ya? No, bueno. Listo. Entonces, cuando yo describo mi sistema nervioso, yo tengo que poner paciente, ¿no? Paciente en estupor, ¿no? Coma, no responde a estímulos verbales ni dolorosos, enérgicos, ¿no? Entonces, tú al ponerme paciente no responde a estímulos verbales ni dolorosos, enérgicos, yo ya sé, si yo leo esa historia, yo ya sé que ese paciente está en estupor. Pero si tú me pones paciente somnoliento, responde a estímulos verbales y dolorosos, se despierta o responde a estímulos verbales enérgicos y dolorosos, yo ese paciente que está por acá, está somnoliento, ¿no? Entonces, eso así es lo que tienen que describir ustedes para que más o menos nos indiquen en qué estado estoy, ¿ya? En qué estado estoy. Ese sería mi problema de salud. Y mi diagnóstico ya sería, pues, ¿no? Ya cuando hable de repente, ¿no? Si ya describo el paciente, no responde a estímulos verbales ni dolorosos enérgicos, listo, mi paciente está en coma, ¿no? Entonces tengo que poner coma. Diagnóstico sería coma. Y ahí tengo que averiguar con mi anamnesis qué es lo que pasó, si el coma es metabólico. De repente, si pienso ya con mi demás examen neurológico, yo tengo que escribir si mi coma es metabólico o estructural. Ese sería mi diagnóstico, ¿no? Ese sería mi diagnóstico. Pero mi problema de salud sería alteración del nivel de conciencia, sopor o estuporoso. Bacán. Entonces, tú al ponerme un problema de salud, alteración del nivel de conciencia, soporoso, excelente. Ya después haces tú tu examen físico y me vas a definir diagnósticos o hipótesis diagnósticas, coma estructural versus metabólico.
Entonces tienes que ver si el problema fue metabólico, si ingirió algo, si es una enfermedad descompensada, se le bajó la glucosa, si de repente hizo paro, etcétera, etcétera, etcétera. O estructural. De repente acá en tu examen neurológico dices, doctor, tiene Babinski derecho, tiene Babinski y tiene una desviación de la mirada conjugada hacia la derecha y tiene Babinski izquierdo. ¿Qué es, chicos? Babinski positivo y desviación de la mirada conjugada a la izquierda. Doctor, ¿es ¿Qué una es? lesión a nivel cortical? A nivel cortical. ¿Derecha o izquierda? Tiene desviación de la mirada conjugada hacia la derecha y Babinski izquierdo. ¿Dónde está tu lesión? ¿Derecho? Ah, a la derecha. Derecha. Entonces, se dan cuenta, cuando ya describo de mi demás examen neurológico, yo digo ya, mira, tiene Babinski, tiene desviación de la mirada conjugada. Entonces, doctor, ya esto ya no es coma estructural. 2 puntos, probable ACV. O versus tumor, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? La conclusión, cómo cambia. Entonces, pero eso es ya después de todo un examen neurológico. Pero entonces lo que necesitamos saber nosotros hoy día es esta cosa. Entonces, ¿qué es alteración de la conciencia y cómo llega mi paciente a un coma? ¿Correcto? Entonces, coma, ustedes están viendo ahí, ¿ya? Es el último estadio dentro de mi estado de nivel de conciencia, ¿ya? Eso quiero que quede claro. Entonces, si mi paciente está somnoliento, tú vas a poner alteración de la conciencia como problema de salud, ¿no? Ya sabes que el somnoliento es el que tú le vas a decir un estímulo verbal, despierta. El estuporoso no despierta a estímulos verbales, pero sí al dolor enérgico. Y el coma no responde, no despierta, y eso ya es coma. Utilizo mi escala de Glasgow para valorar también cómo está mi nivel de conciencia, ¿ya? Listo, entonces acá está tu escala de Glasgow, esa ustedes ya la conocen, ¿no? Ocular, verbal y motora, y la escala también que tenemos más completa, pero que no utilizamos. ¿Por qué no utilizamos? Porque es demasiado, es decir, no te vas a aprender todo esto, es un poquito más amplia. Entonces, pero esta es más completa que la escala de Glasgow. Tiene una especificidad mayor para definir un paciente con coma, la escala de coma de Fowler. Entonces, el estado de coma no despierta, no hay una interrupción ante cualquier estímulo externo o interno. Listo. Vamos regresando al caso. Listo, chicos. Entonces ya sé que es un estado de alteración de la conciencia. Y ya sé que es un coma. Ya sé cómo llegar a un coma y ya sé si solamente es una alteración de la conciencia. Pero puntual y conclusión final. Si estoy ante una alteración de la conciencia, ¿dónde está ubicado mi problema, chicos? ¿O quién está afectado? El SARA. El sistema La formación reticular activador ascendente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar dónde está la alteración, ¿correcta? Si está en hemisferios cerebrales, si está en diencéfalo, si está en mesencéfalo, en protuberancia o bulbo. ¿Correcto? Yo ya definí a mi paciente con alteración de la conciencia. Ese es el primer paso que tienen que saber ustedes. O de repente ya definiste que tu paciente está en coma. Entonces ahora yo tengo que saber dónde está la alteración topográfica. Porque eso es lo bonito eso es lo bonito de lo neurológico. Lo neurológico es bien topográfico. Si tú sabes lo neurológico, lo aprendes bien, tú vas a definir con ojos cerrados dónde es la lesión. ¿Ya? Listo. A ver, sigue con el relato. Ya, examen físico, la presión, 120/70. Bueno, sería una presión normal. Ya. La frecuencia cardíaca sí está disminuido. La temperatura 37 grados. Y tiene un patrón de Cheyne-Stokes. Bueno, ese tipo de respiración va a ser al principio, o sea, explicándolo, va a ser al principio, va a tener una intensidad y una frecuencia
respiratoria que va a aumentar progresivamente hasta un límite y luego va a disminuir, de modo que va a concluir en una apnea. ¿Ya? Así como la dibujito. ¿Qué más? Ya, por momentos, ataxia respiratoria, episodios de apnea prolongada. También va a presentar ruidos cardíaco rítmicos y con 5 sístoles por minuto, soplo sistólico eyectivo aórtico de grado 2 en una escala del 1 al 6. Y no hay respuestas a estímulos dolorosos y tampoco hay signos de focalización, no hay signos de focalización y Babinski bilateral. Ya. ¿Qué es ataxia respiratoria? Bueno, va a ser un patrón anormal de la respiración, donde se va a caracterizar por una irregularidad en lo que, o sea, se va a caracterizar en una irregularidad en la respiración y puede ser también, va a estar combinada con una apnea. ¿Alguien más que tenga otra idea qué es ataxia respiratoria? Doctor, ¿no es una pausa de la respiración? O sea, con el paciente como que inspira y luego de un rato otra vez expira y así. ¿Cómo se le conoce? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Si yo les digo el otro nombre, ya van a saber cómo es la respiración. ¿Y cómo es la respiración de Biot? ¿Cómo es, chicos? La de Cheyne-Stokes va creciendo, 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 hasta llega a un límite y luego baja, 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 apnea. Igualito. Este es Esto es por Cheyne-Stokes. hipoventilación. ¿Cómo es la respiración de Biot? Este es de la de Cheyne-Stokes. Doctor, creo que son diferentes tipos de respiraciones porque es a diferente nivel de lesión. Por ejemplo, la de Cheyne-Stokes es a nivel del tálamo, mientras que la de Biot es a nivel de lo que es el bulbo. Muy bien, pero ¿cómo es la respiración de Biot? Es decir, ¿qué patrón tiene? Muy irregular. Irregular. Sí, como ondas así. Doctor, Salvas. la respiración de Biot sí es como que rítmica, pero también tiene periodos de apnea, así. Entonces la respiración de Biot o ataxia respiratoria es una respiración irregular, ¿ya? Como en salvas. Es decir, el paciente respira hondo, después respira poco, después respira mediano, tiene un periodo de apnea, luego respira así, luego otro periodo de apnea, respira un pico más alto, luego más bajo, como en salvas, así. Luego periodo de apnea, así. Es una respiración totalmente irregular. Y como su compañero lo describió muy bien, más o menos me mide dónde está el compromiso, ¿ya? Entonces me está diciendo dónde puede estar un compromiso. Eso también lo utilizamos nosotros para definir dónde está el compromiso, ¿no? La de Cheyne-Stokes, como lo mencionó, más o menos si veo una respiración de Cheyne-Stokes, el compromiso está a nivel de diencéfalo, ¿no? O tálamo. Y si veo una respiración de Biot, el compromiso me dice que está mucho más abajo, que está en protuberancia o bulbo, mayormente, bulbo, ¿ya? Listo. Está bradicárdica tu paciente, sale de un paro, no se olviden que está saliendo de un paro, y hay un soplo sistólico eyectivo aórtico. Un soplo de sístole en la aorta. Si esto fuera una valvulopatía, esto es una estenosis aórtica.
No respuesta a estímulos dolorosos, ni verbales, me imagino, ¿no? Ya valga la redundancia ahí, pues ya te ponen no respuesta a estímulos dolorosos, no signos de focalización y Babinski bilateral. Babinski bilateral. Listo. Entonces, ¿qué concluirían después de todo esto? ¿Tu paciente en qué está? ¿Está somnoliente, está estuporoso, está comatoso? ¿Cuál sería tu problema de salud principal ahí? Comatoso. ¿Cuál sería? Está comatoso. Está comatoso, ¿no? Entonces, listo. Entonces, mi problema de salud es coma, ¿no? Ya tengo acá, no respuesta a estímulos dolorosos, no signos de focalización, coma y Babinski bilateral. Entonces, yo tengo que saber si este coma es estructural o es metabólico. ¿Correcto? Listo. Entonces, chicos, listo. Listo. Mira, doctor, con respecto a si es estructural o metabólico, bueno, una de las características del coma estructural es un patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. A ver, entonces si yo tengo a mi paciente que esté en coma, ¿qué les dije? Que ya ya está claro que la alteración está a nivel del sistema reticular activador ascendente, ¿no? Entonces ahora lo próximo que yo tengo que saber es ubicar dónde está mi lesión, ¿no? Primero, ¿es estructural o es metabólico? Listo. El examen físico, según este relato cronológico, según este examen físico, ¿yo puedo definir qué es estructural o metabólico? Hasta acá nomás. ¿Puedo definir? Según este examen físico. ¿Puedo definir si es estructural o metabólico? No, ¿no? No puedo definir ninguno de los dos. En el coma metabólico, ¿dónde está localizada la afectación? Nivel cortical. A ver, vamos a pensar que esta es mi corteza cerebral, ¿ya? Esto es el metálamo. Este es el mesencéfalo. Este es el puente. Y este es el bulbo. Listo. En el coma metabólico, ¿dónde está localizada la lesión, chicos? ¿O cómo es la fisiopatología del coma metabólico? Ustedes, estas preguntas que están acá las tienen que mandar las tienen que mandar, presentar también, Sí, en exposición. ¿sí? ¿Hasta cuándo, ah? Ya las subieron ya. Ya lo subimos. Ya las subieron y nadie me puede responder porque acá veo una pregunta que dice causas y fisiopatología del coma metabólico y coma estructural. Si ya las subieron, significa que ya las han hecho, ya las han leído. Eso entiendo, ¿no? ¿O no? ¿O cómo suben las tareas si no las leen? Acá está,
Causas y fisiopatología del coma estructural y coma metabólico. Diferencias y signos y síntomas entre coma estructural y coma metabólico. ¿Qué han encontrado? Cuéntenme, pues. De Doctor, repente es que las causas para que pueda dar un coma metabólico en realidad son varias, porque puede darse por una hipoglucemia, por una hiper o hiponatremia, también por ejemplo por alteraciones endocrinas como la diabetes mellitus, las enfermedades suprarrenales, las enfermedades tiroideas, por encefalopatías también y también por infecciones. Ya. Dime, Sandra Jimena. Sandra Jimena, ¿no? Sí. Sandra Jimena, si yo tengo un coma metabólico, por lógica, ¿dónde piensas que estaría localizada tu problema? ¿En tronco, diencéfalo o corteza? ¿Estás diciendo que el metabólico tiene que ver? Me dices, doctor, el metabólico es porque falta glucosa, porque falta de repente oxígeno, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Ya, entonces vamos a poner acá, mira, metabólico. Tú me dices, doctor, en el metabólico falta glucosa, falta oxígeno, falta el CO2 de repente pasó o se intoxicó con amoníaco, así, ¿no? ¿Correcto, Sandra? Sí, cortical sería, ¿no? Correcto. Entonces, por lógica, si todo esto, es decir, si a tu cerebro no llega glucosa, no llega oxígeno, ¿cómo se llama cuando el término cuando no llega oxígeno? Hipoxia. ¿Hipoxia? Hipoxia cerebral o anoxia cerebral, ¿no? Hipoxia o anoxia cerebral. ¿Qué te produce? ¿Tiene que bajar o subir la glucosa para que te produzca un coma metabólico? No, tiene que bajar. Ya, listo, glucosa baja la glucosa, una hipoglicemia. Baja el oxígeno, la oxigenación, estoy ante una hipoxia o anoxia cerebral. El CO2 pasa, entonces estoy en una acidosis, ¿no? De repente, una acidosis respiratoria, de repente, ¿no? Y de repente el amoníaco pasó, de repente en un paciente renal o cirrótico, ¿no? Correcto. Entonces, ¿quién se va a alterar? Acá, el cerebro, la corteza, los hemisferios cerebrales. Porque ahí llega la irrigación, pues chicos. Ahí llega la irrigación. Recuerden, tu irrigación, tus carótidas, ¿a dónde van? Tus carótidas suben, conforman tu triángulo de Willis y se van, ¿no? Tu hemisferia cerebral anterior, posterior, todas las que quieras, y eso ingresa a tus hemisferios cerebrales. Entonces, si no les falta ninguno de estos, ¿dónde están la mayor cantidad de células? Acá, en la corteza cerebral. Entonces, cuando yo tengo un problema de un coma metabólico, mi corteza es la que está alterado. Entonces, ¿dónde se afecta el SARA en el coma metabólico? ¿Dónde se afecta, en qué localización se afecta el SARA en el coma metabólico? En la corteza, acá está alterado. Entonces, todo esto está alterado de manera difusa. ¿Correcto? Difuso. Todo esto es difuso. Está alterado acá el sistema reticular activador ascendente. Acá, en la corteza. ¿Ya? ¿Y si el coma es estructural, chicos? Ejemplo, Sandra Jimena, de coma estructural, por favor, que contigo nomás, con 3 o 4 siempre hago la clase. Es que el coma estructural se va a dividir en dos, en supratentorial y en infratentorial. Ya, correcto. Ajá, y bueno, las causas para que dé el coma, puede ser por un traumatismo, también por una infección, por una hemorragia intracraneal. Muy bien. ¿Y en el infratentorial? Listo, entonces muy bien. Cuando tengo un coma estructural, tengo un coma supratentorial o infratentorial, ¿ya? ¿Quién define eso? ¿Cuándo yo hablo de un coma supratentorial? Encima de la tienda del cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablo supratentorial? A hemisferios cerebrales.
¿ya? Más puede ser diencéfalo, ¿ya? Ahí está la lesión. Y infratentorial, estoy hablando de la parte posterior del hemisferio cerebral, que sería cerebelo, tronco. ¿Ya? Eso es infratentorial. Entonces, si me está diciendo un coma estructural pueden ser, de repente me dice, ¿cuál es la causa más frecuente de coma estructural? Los Un traumatismo. Traumatismo. traumatismos encefalocranianos, ¿correcto? ¿Y los traumatismos encefalocranianos dónde son? ¿Supra o infra mayormente? A ver, razonen, no memoricen, razonen nomás. Mayormente supra. Supratentoriales, correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en un accidente? Yo estoy con mi moto y plum, miércoles me empujaron de la moto y me lesioné todas estas zonas. Acá están las hemorragias, en la cabeza, ¿no? Acá suceden coágulos frecuentes de coma estructural, ya los traumatismos encefalocranianos. De ahí, ¿quiénes vienen? Los ACVs, las infecciones, ¿no? Las infecciones puede ser que acá de repente yo tengo un absceso, o de repente por acá tengo un tuberculoma, o de repente tengo una encefalitis, ¿no? Una encefalitis, ¿no? O una meningoencefalitis, y me puede llevar a un coma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las causas estructurales. Una ACV, que por acá de repente me da un infarto, ustedes ya han tenido la clase, de hemorragia, de repente por acá tengo una hemorragia cerebral, ¿no? Y que eso a la larga me puede generar, pues, un edema cerebral, y si no se cura, me da una hernia de Luncus y el paciente muere. Pero yo también tengo, en los estructurales, de repente por acá yo tengo un cuadro de un sangrado, tengo de repente una isquemia por acá en el mesencéfalo, en el tronco, en el bulbo, en la protuberancia, en el bulbo, o en el diencéfalo, en el mismo tálamo, puedo tener de repente también un ACV isquémico, o de repente el TEFO es tan severo, etcétera, etcétera, etcétera. O puedo tener una infección por acá a este nivel, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de un coma estructural, me dice dónde está localizado. Puede ser arriba en la corteza, que ya hemos dicho, si mi problema es supratentorial o es en la corteza, muchas veces es difuso, ¿no? Muchas veces es difuso en el metabólico. Y si es estructural, de repente, pues, yo tengo acá una lesión hemorrágica y pues el problema es más localizado, ¿correcto? Es más localizado. Entonces, el problema es de que yo tengo que definir dónde está mi alteración, porque mi paciente, todas estas lesiones a mí me pueden dar un coma. Entonces, todas estas lesiones tengo que saber dónde está ubicada mi lesión. Si mi lesión está en la corteza cerebral, o está en el diencéfalo, está en el mesencéfalo, está en la protuberancia o en el bulbo. ¿Y qué tengo que hacer después de eso? ¿Cómo localizo la lesión? ¿Cómo localizo la lesión? ¿Una tomografía? Tomografía. No, pues la tomografía es muy fácil, otra cosa. Estamos hablando solamente de clínica. ¿Cómo localizo la lesión? Doctor, ¿hay algunas manifestaciones clínicas para poder identificar si la lesión, por ejemplo, es supratentorial o infratentorial? Ya, a ver, Adriana, te escucho. Por ejemplo, para ver si la lesión es supratentorial, ahí vamos a encontrar algunas alteraciones sensitivas y motoras, o también se puede presentar alteraciones en el comportamiento, incluso convulsiones. Y las infratentoriales pueden darse cefaleas en la parte occipital, o náuseas, vómito, y ahí se presentan las pupilas puntiformes. Para la evaluación de las pupilas, y bueno, también podemos encontrar bradipnea, creo que también hipertermia. Ya. ¿Alguien más, por favor, que me pueda decir cómo yo localizo? ¿Han escuchado? Dime.
Yo creo que, por ejemplo, como sabemos, en el puente encefálico, cada parte cumple funciones o tiene particularidades con respecto, por ejemplo, a las pupilas, bueno, a la alteración de la respuesta. O sea, de cada parte, ahí vamos a ver, por ejemplo, qué parte es alterada, ¿por qué? Porque el mesencéfalo tiene ciertas características. Por ejemplo, ahí podemos decir que de ahí sale el nervio oculomotor, entonces podemos hacerlo de esa manera. Ya, algo. Respiraciones también, por ejemplo, de Chenstock, la de Biot, Ya, entonces, mirada capuada, etcétera. Judith, está muy bien lo que estás comentando. Bueno, vamos a complementar lo que has dicho, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos un estado de un paciente en coma o alteración de la conciencia profunda, yo tengo que definir dónde más o menos está mi lesión. Si está en la corteza, está en el diencéfalo o cualquier parte del tronco. Y para eso, como su compañera lo mencionó, yo utilizo me ayudo de ciertas cosas, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de los reflejos de tronco? ¿Han leído? Es decir, si han leído coma o han hecho coma, han tenido que haber hecho reflejos de tronco. Pues, ¿cómo evalúo coma yo? Es decir, yo no puedo evaluar coma si no sé qué son los reflejos del tronco. Ya me dijeron que tengo que evaluar pupilas. Muy bien, excelente. Tengo que ver pupilas, porque las pupilas, las características, me va a decir, mira, tu coma más está para hemisferio, más está para tronco o para diencéfalo. Tengo que evaluar respiraciones. Muy bien, correcto, respiraciones, porque la respiración de Cheyne-Stokes está por acá, la de Biot me dice para acá, o la Néustica para acá, o la de Kussmaul para acá. Y tengo que evaluar algunos reflejos de tronco. ¿Y quiénes son esos reflejos de tronco? Reflejo oculocefálico y el óculo vestibular. Ya, muy bien, el óculo cefálico y el óculo vestibular. ¿Qué nervios más o menos me dicen que el óculo cefálico y el vestibular están indemnes? ¿Con qué nervio los relacionas de los pares craneales? Con el tercer par craneal para... No, el octavo, quinto y el tercero para lo que es el óculo vestibular. Ya, correcto, muy bien. Entonces, así. Entonces se dan cuenta, lo que ustedes leen, tienen que trasladarlo ya a una pregunta para mí, para que quede esto claro. Pues si no lo leen, yo ahorita les explico y de repente más tarde se olvidan. Entonces, esa es la idea, chicos. Entonces su compañero me dice, tengo que evaluar también reflejos óculo-vestibulares y óculo-cefálicos. Y eso me está diciendo, si yo encuentro esos reflejos patológicos, yo estoy diciendo que se ha alterado el octavo par, el quinto par y el tercer par. Entonces, si se alteró el octavo par, Piero, ¿a qué nivel? Supongamos que tengo óculo-cefálicos y óculo-vestibulares patológicos. Entonces, más o menos, ¿a qué nivel está mi lesión? Mesencéfalo, puente. Sí, es que no, los dos, ¿no? Claro, los dos. Ya, mesencéfalo. Ya, muy bien. ¿Y podría inclinarme un poquito más abajo o no? Porque me estás diciendo el vestibular que es el 8. ¿Dónde nace el 8? Claro, de los cerebrosos, pues, ¿no? Hemisferio cerebroso. Puente. Por el puente. El 8 nace en el puente. Entonces, ¿dan cuenta, chicos? El 3 el 3 nace en el mesencéfalo. El 5 y el 8 nacen en puente. Si yo tengo óculo vestibulares patológico, significa que no hay, esos nervios no están funcionando. Entonces yo diciendo, ya. Si no funcionan, entonces este paciente o tiene alteración del mesencéfalo o tiene alteración del puente. Entonces, ¿ahora qué tengo que ayudarme? A ver, ¿cómo respira? ¿Cómo la respiración de la alteración del mesencéfalo? Ya, en respiración de mesencéfalo es así como una hiperventilación seguida. Hiperventilación. ¿Y cómo se llama esa respiración? Hiperventilación torógena. Kussmaul. Kussmaul. Si yo veo una respiración de Kussmaul, digo que estoy en mesencéfalo. ¿Y la respiración del puente? El puente es creo que es también por ataxia. No, taquignia. Taquignia. La amnéustica. ¿Se dan cuenta, chicos, que es fácil? ¿Ya ven cuando leen?
anéustica. Entonces, si a mi paciente, ese paciente que les digo, yo le encuentro una respiración, no le encuentro óculo-vestibulares, óculo-cefálicos, patológicos, yo digo, chumas, ¿está en mesencéfalo o está en puente? Voy a ver cómo respira. Mira, tiene una respiración de Kussmaul. Listo. ¿Dónde está tu lesión? Mesencéfalo. ¿Se acabó tu diagnóstico de coma? Doctor, también puede entrar ahí los que son las respuestas del olor o respuestas así motoras, porque había visto que también se Ya. puede, por lo que es la descerebración, porque hay afectación en el núcleo rojo, creo. Sí, eso es alteración del núcleo rojo. Eso ahorita lo vamos a explicar. Por eso les decía, entonces, ¿se dan cuenta que es fácil cuando yo me valgo de varias cositas para llegar a un diagnóstico? Entonces, si nuevamente les digo, si mi paciente tiene nuevamente, no tiene reflejos óculo-vestibulares, óculo-cefálicos y tiene una respiración atáxica o de Biot, ¿dónde está la lesión? En el bulbo. Bulbo. Y paciente con lesión en bulbo es pre-mortem. Pre-mortem. ¿Se dan cuenta, chicos, que es fácil? Ahora sí. Vamos a hablar. Ahora sí, a ver, Piero. Este es el reflejo oculocefálico o ojos de muñeca. Entonces, no se olviden, los ojos de muñeca, cuando yo encuentro ojos de muñeca, si mi paciente, yo te digo, Piero, el paciente tiene ojos de muñeca, es decir, tiene ojos de muñeca, normal. ¿Es patológico o no patológico? No es patológico. No es patológico, es normal. Entonces, a todo paciente con alteración de conciencia o con coma, que yo le encuentre los ojos de muñeca, eso es normal. Eso me dice que hay indignidad del tronco, chicos. ¿Correcto? Indignidad del tronco. Pero si yo no encuentro ojos de muñeca, yo digo que ya la alteración está en tronco. Y tengo que definir dónde está. ¿Está en mesencéfalo o está en puente? ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué significa ojos de muñeca? ¿Cómo es? Cuando a la hora de voltear la cabeza, los ojos miran hacia el lado opuesto. ¿Ya? Muy bien. A este paciente yo le estoy volteando la cabeza, ¿no? Este es mi paciente normal. Este paciente lo estoy volteando para acá, para la derecha. ¿Los ojos hacia dónde tienen que irse? A la izquierda. Muy bien. Entonces se van para acá, izquierda. Y este paciente que lo estoy volteando a la izquierda, mis ojitos tienen que irse a la derecha. ¿Correcto? Entonces, si tu paciente, tú cuando evalúas coma, te hace este signo, entonces tú dices que tu alteración no ha afectado tronco y tu afectación es diencéfalo o hemisferios cerebrales. ¿Correcto? Pero si este reflejo, es decir, si yo hago mi paciente, lo volteo a la derecha o a la izquierda y los ojos se quedan en el centro, yo digo, ya nos fregamos ya con el paciente. Esto es patológico. Esto significa que ya tu lesión está en tronco. Y eso se considera un mal pronóstico en un paciente. ¿Ya? ¿Se dan cuenta entonces? Fácil. ¿Cómo evaluar ojos de muñeca en un paciente, chicos? ¿Y el óculo vestibular cómo es? Se le inyecta agua fría al paciente para ver si hay reflejos vestibulares. Ya. En la Entonces se le inyecta agua fría. Y cuando le inyecto agua fría, ¿los ojos qué hacen? Miran repentinamente a donde se ha inyectado y luego se normalizan, ¿no? Por ahí, por ahí. Entonces yo echo esta agua fría. Echo agua fría y ¿qué es lo que hace el paciente? Primero hace un nistagmo, ¿ya? Para que se ubiquen. Hace un nistagmo. Pero tú sabes que el nistagmo tiene una fase lenta y una fase rápida. Entonces lo primero que hace es la fase lenta, es decir, mira a donde le inyectaste agua, al oído que le inyectaste agua. Y en la fase rápida, ya una vez que miró, ¡plum!, tu ojo se fue para acá. Vuelve a la normalidad.
Es decir, hace la fase lenta, te miró y ¡plup! Se movió para allá, la fase rápida. Fase lenta ¡plup! Y fase rápida. Hace ese nixtamo. La fase rápida regresa a su estado normal. ¿Ya? Entonces hace este nixtamo. Fase lenta y fase rápida. Listo. Eso es un reflejo óculo-vestibular. Ese es un reflejo óculo-vestibular. Entonces dijimos nuevamente, si los reflejos oculares, sea oculocefálico u óculo-vestibular, están normales, es decir, yo a mi paciente le encuentro ojos de muñeca o a mi paciente, a mi paciente yo le inyecto agua y hace el nixtagmo, que es lo normal que haga este paciente, está indemne mi tronco no está afectado. Pero si a mi paciente no le encuentro ojos de muñeca, ya no le encuentro ojos de muñeca, y al paciente le coloco el agua y solamente hace la fase lenta o no se mueve los ojos, yo digo que el tronco está afectado. Que el tronco está afectado. ¿Correcto? Entonces, en el óculo vestibular, ¿qué es lo que va a hacer el patológico de tu paciente? Que solamente mire donde le echaste agua. Si se queda ahí, es patológico. O le echaste agua y no mueve nada. Está bien recontrapatológico. Lo normal, ¿cuál es? Que le eches el agua, mire y haga el nixtagmo. Mire lento y haga el nixtagmo normal. Eso es lo normal. ¿Correcto? Listo. Cualquiera de las dos cosas se considera patológico. Que solamente mire y se quede ahí. Y ya no se mueva. Y lo otro es que no se mueva para nada. Y estos son los patrones. Cheyne-Stokes. Cuando tengo una lesión en diencéfalo, el patrón es de Cheyne-Stokes. Diencéfalo o ganglios basales. No se olviden, es muy diferente a que yo diga que tengo una lesión en hemisferio cerebral. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi lesión en hemisferio cerebral, este es mi hemisferio cerebral, Judith, si yo tengo una lesión acá de un ACV hemorrágico, frontal, no sé qué es lo que quieras, en este lado derecho, ¿qué va a tener mi paciente? Va a tener una desviación de la mirada conjugada hacia la derecha. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos, recuerden su clase de primera y segunda motoneurona. Babinski. Pues, un ACV en hemisferio cerebral derecho. Los ojos miran hacia allá y me acuerdo toda mi clase de primera y segunda motoneurona. ¿Y voy a tener un síndrome de qué? ¿De primera o segunda? Primera. Primera motoneurona. Uno nomás habla. Listo. Síndrome de primera motoneurona. Eso es la clínica de un problema a nivel de hemisferio cerebral cuando es localizado, ¿correcto? Cuando es localizado, por ejemplo, un ACV, hemorrágico, isquémico, un tumor, etcétera, ¿no? Si fuera esto metabólico, fuera difuso. Esto desaparece. No se presenta esto. Si el problema fuera metabólico, ya dijimos, lo metabólico es difuso, ¿no? Es difuso, alteración difusa. Entonces, si yo veo una respiración de Cheyne-Stokes y ya no veo estas cosas de acá, yo digo que mi problema está en tálamo o diencéfalo, ¿no? ¿Y cómo van a estar los reflejos oculovestibulares y oculomotores? ¿Normales o patológicos? Normales. Normales, ¿correcto? Hiperventilación neurógena o respiración de Kussmaul. Ese paciente que te viene hiperventilando. Respiración enérgica, honda, profunda y enérgica. Mi problema está en mesencéfalo. Y si mi problema está en mesencéfalo, ¿cómo están mis reflejos oculovestibulares y oculocefálicos? Patológico. Patológicos. ¿Se dan cuenta? Y cuando yo veo una respiración anéustica, ese paciente que inspira
Tiene una pausa de 15 a 20, tiene una pausa de 10 a 15 segundos, una meseta, luego bota, respira, y luego otra pausa de 20 a 30 segundos. Inspira. Expira. Otra pausa. Respiración anéustica. Mi problema está en protuberancia. Y si mi problema está en protuberancia, ¿cómo van a estar estos reflejos? Patológicos. Patológicos. Correcto. ¿Qué más me tengo que ayudar si mi problema está en protuberancia? El reflejo corneal. Corneal, muy bien. Reflejo corneal. El reflejo corneal es del quinto par. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a mi paciente? Si está así, abrir el ojito, pasarle un algodoncito por ahí finito, y si él te hace esto, cierra el ojo, negativo. Pero si tú le haces esto y le pasas el algodoncito por la pupila y no te hace ningún esfuerzo de nada, reflejo corneal abolido, chicos, o patológico, y tu problema está en protuberancia. ¿Ya? Fácil. Y si mi paciente tiene una respiración atáxica o de Biot, irregular totalmente, como ven acá en el gráfico, mi problema está en bulbo. ¿Correcto? Bulbo. ¿Y qué reflejo puedo utilizar acá para evaluar si mi problema está en bulbo? El nauseoso o el del hipogloso con el de la lengua. Correcto, reflejo nauseoso. Nauseoso. A mi paciente, ¿qué le hago? Si está con tubo, le muevo el tubo. Si hace esto, tiene reflejo nauseoso. Si no, le meto una sondita por acá y se hace esto, eso tiene reflejo nauseoso. Pero si le abro la boca, le meto una baja lengua, le muevo el tubo, le meto una sonda y no me hace ningún esfuerzo nauseoso, el bulbo está afectado. Y así es como yo evalúo a un paciente. ¿Dónde está la lesión? Y se acabó tu problema. Fácil y sencillo, chicos. No necesitan saber nada más. Ya el resto ya es más chamullo que otra cosa. Cosas puntuales nomás. Doctor, creo que también cuando hay ausencia de la respuesta pupilar a la luz, cuando ahí también estaría el mesencéfalo. Ah, sí, ahí. Así es. Así es. Entonces, lo otro que dijimos, ya hemos hecho reflejos oculovestibulares, oculocefálicos y reflejo corneal y nauseoso de tronco. Ya hicimos respiraciones, faltan las pupilas. Las pupilas. Las pupilas pequeñas y reactivas, mi problema está en hemisferio cerebral. Hemisferio cerebral. Las pupilas pequeñas y reactivas pueden estar en hemisferio cerebral y diencéfalo, ¿ya? Hemisferio cerebral y diencéfalo. Si en el metabólico las pupilas están pequeñas y reactivas, igual que el problema, pues tú sabes, pues que el metabólico es el problema en corteza cerebral, entonces van a estar pequeñas y reactivas, al igual que en el diencéfalo. Si yo tengo pupilas puntiformes a reactivas, mi problema ya está en tronco, en protuberancia o bulbo. Protuberancia o bulbo. Si yo tengo tengo unas pupilas midriáticas o intermedias y fijas a reactivas, mi problema está en mesencéfalo, ¿no? La M de mesencéfalo, ustedes ya no se olviden de eso. Bueno, ya creo que algunos lo deben haber aprendido así. La M de mesencéfalo es igual que la M de midriasis. Y la M de mesencéfalo está en la M de Kussmaul. ¿Ya? Entonces, ahí tengo yo mis lesiones. Y cuando tengo una herniación del uncus por un problema arriba que se ha metido por el uncus, tengo anisocoria, esta anisocoria tremenda. ¿Ya? Puntiformes, A reactivas, protuberancia bulbo. Mesencéfalo, midriáticas, A reactivas. Y pequeñas reactivas, diencéfalo o hemisferio cerebral. Listo. Esa sería la otra alteración de las pupilas. ¿Ya? Pupilas en el coma. Y la otra alteración son las posturas del coma. ¿No? Las posturas de coma.
Esto está metido en tu escala de Glasgow en la parte motora, las posturas del coma. Y las posturas del coma son postura de decorticación y de descerebración. ¿Ya? Y esto me sirve para mí saber dónde también está mi lesión. ¿Ya? Si mi paciente está decorticado, ¿dónde está la lesión? Tálamo. Tálamo. Tálamo, muy bien, tálamo. O diencéfalo, ¿ya? Ahí está mi lesión. Entonces ya tengo, si mi paciente viene con pupilas pequeñas, reactivas, ¿no? Ya le busqué los reflejos, el tronco está indemne. Y plum, me hace decorticación. Tálamo, chicos, tálamo. Pero si estoy en descerebración, Mesencéfalo. mesencéfalo. ¿Por quién? Por el núcleo rojo. Nosotros tenemos el núcleo rojo ubicado en el mesencéfalo. La integridad del núcleo rojo te da esta posición. Es decir, te genera flexión de los brazos. Pero cuando se altera el núcleo rojo, te genera una hiperextensión de todos, de los 4 miembros. Tanto de brazos como de miembros inferiores. Descerebración. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces acá están. Lesiones del diencéfalo, signo clínico de coma, respiración de Cheyne-Stokes, postura de corticación y reflejos oculomotores indemnes. Pupilas, dijimos, mióticas o pequeñas, ¿no? Pero reactivas. Ahí están, ¿ven? Todo el resumen. Lesión del mesencéfalo, reflejos oculomotores anormales, ¿no? Muñeca y óculo vestibular, postura de cerebración, midriasis. La M de mesencéfalo, midriasis. Y la M de mesencéfalo, Kussmaul. De protuberancia, respiración anéustica, sigue la postura de cerebración, ¿no? Y abolición del reflejo corneano, como dijo su compañero. El quinto par está a nivel de protuberancia. Tú sabes que los nervios, los pares craneales van de 4 en 4. Los 4 primeros mesencéfalo, los 4 intermedios, es decir, quinto, sexto, séptimo y octavo, están en la protuberancia. Y del 9º al 12º están en el bulbo. ¿El reflejo nauseoso quién lo da? ¿Qué par? 9. El 9. Entonces, si está el 9, acá está, ve. Abolición y reflejos nauseosos y tusígenos. Pupilas puntiformes. Respiración de Biot o atáxica. Y hipotonía total. Hipotonía del cuerpo. Flacidez total. Listo, chicos. Bueno, esta era la primera clase que les iba a dar, pero que no lo dimos porque, bueno, no pude el viernes. Por eso tenía las diapositivas hechas. Ya. Listo, chicos. Entonces, listo. Puedes concluir acá en tu paciente. ¿Qué concluyen? A ver, ya para terminar ya. Tengo clase también después. Vamos a la resonancia. Signos de encefalopatía, ¿no? ¿Qué concluyen? ¿Qué problema fue? ¿Metabólico o estructural? ¿Qué opinan, chicos? Una opinión. Doctor, puede ser estructural, porque en los exámenes auxiliares luego te dice que la protuberancia tiene un parto en la zona ventral. Pudo haber sido por una isquemia. O por un trombo. ¿Alguna otra opinión? Vamos, suéltenlo nomás, vamos, ¿qué opinan? De haber visto el caso, lo encuentran caída, no respondía a estímulos, le dan RCP, se despierta, la trasladan a la emergencia, tiene una respiración de Cheyne-Stokes por momentos y una ataxia respiratoria, ¿no? Que ya me está diciendo dónde más o menos está la lesión. Se dan cuenta, la ataxia respiratoria te está diciendo dónde está la lesión, ¿no? O en protuberancia o en bulbo, ¿no? Te está diciendo, ¿no? Y episodios de apnea prolongada. Listo, por acá te dice no hay respuesta a estímulo doloroso, no signos de focalización. Y Babinski bilateral, ahí te descuadró un poco. Y el último te dice resonancia magnética, signos de encefalopatía, anóxica e infarto. ¿Qué piensan que sucedió?
Doctor, también sería estructural también porque el metabólico se caracteriza más por ser progresivo y el estructural es más brusco. Y ella nada más la encontraron inconsciente y ya comatosa, ¿no? Pero no tuvo algún antecedente. Yo creo que tal vez ha sido por un ACV, por la misma hipertensión arterial aislada que ha tenido. Tal vez algún, bueno, eso, ¿no? Un trombo o algo. ¿Alguien más, chicos? Doctor, yo también creo que es estructural porque tiene la respiración de Shane-Stokes y esa es del diencéfalo, ¿no? Entonces, más o menos por eso. Ya, muy bien. ¿Qué más ven por acá? Te dicen electrocardiograma, exámenes normales, electrocardiograma, extrasístoles, QS en 2, de 2, de 3 ABF y ondas T invertidas. ¿Qué significa QS? Ondas Q. ¿Recuerdan síndrome coronario? ¿Recuerdan ondas Q? A ver, 2, 3, 2. Necrosis. Necrosis. Entonces, chicos, conclusión, la paciente fue un problema para mí metabólico, de inicio, ¿ya? ¿Por qué? Les voy a explicar. La paciente dice que la encuentran tirada en su puerta, no responde a ningún estímulo, ¿ya? Entonces, ¿qué puede haber sucedido que te puede explicar todo esto? Puede ser que la paciente le dio un infarto. Es una paciente hipertensa, que puede haberle dado un ACV, excelente, sí, tienes razón. Pero si el electrocardiograma estuviera normal, bacán. Pero el electrocardiograma veo ondas Q en de 2, de 3 ABF y ondas T invertidas. Entonces eso me indica que la paciente ha tenido un infarto de miocardio, chicos. Solo que ya la encontraron inconsciente, pues. De repente tuvo su dolor, estuvo, ay, me duele, nadie le hizo caso, y el infarto, ¿qué le ocasionó? ¿Qué es lo que te mata de un infarto? ¿Quién sabe? A ver. Dígame, por favor. ¿Qué es lo que te mata de un infarto? Las arritmias. La causa más frecuente del infarto es la arritmia ventricular que te produce y te mata. Entonces, esta paciente tuvo un infarto de miocardio. Este infarto de miocardio la conllevó a una parada cardíaca probablemente. Y esta parada cardíaca la llevó a una anoxia cerebral, ¿no? Paro cardíaco, se desmayó, anoxia cerebral diagnosticada en la resonancia por encefalopatía anóxica y plum, vino alguien, gracias a Dios, plum, le dio su RCP, despertó y está despertando con extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares son frecuentes en los infartos. Entonces despertó, pero despertó desgraciadamente esa anoxia cerebral probablemente le haya originado de repente a ella o en ese momento de repente del masaje cardíaco se puede haber desprendido algún émbolo o esa misma anoxia le originó un ACV, un infarto. Infarto que afecta a la zona ventral de la protuberancia. ¿Es ventral o dorsal, chicos? ¿Ventral es adelante o atrás? Adelante. Ya. ¿Y por dónde pasa el sistema reticular ascendente? Atrás. Posterior. Chicos, ¿ya ven? Entonces a veces hay cositas que te dicen, ya, mira, acá hay un infarto, esto es estructural. Pero mire dónde pasa. Ventral. ¿Tuvo algo que ver con el sistema reticular ascendente? No. Ahí está. Entonces, ¿qué la desmayó? El infarto. El infarto la conllevó a parada cardíaca. La parada cardíaca la llevó a encefalopatía anóxica o anoxia cerebral. Y eso puede haberle producido el infarto. El infarto a nivel de protuberancia, pero en la zona ventral. Y acá te está diciendo, sí,
Está afectada la protuberancia, porque ella tiene un infarto, aparte de que ha tenido, perdón, un ACV isquémico, aparte del infarto que ha tenido. Y ya te está diciendo hay ataxia respiratoria. Entonces, ya tienes un problema mayor. Ya tienes un problema mayor. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe una pregunta. En una de las preguntas que te realizaban en el seminario era si la paciente ya se podría considerar como muerte cerebral. Aún no podríamos diagnosticar eso, ¿verdad? Realmente tu caso está para llorar. Con ese caso no puedes concluir nada. No puedes concluir nada. ¿Por qué? Porque ¿qué significa muerte cerebral, Natalie? La pérdida de funcionalidad del cerebro por completo. Cerebro, me hablas No de hay todo. ondas cerebrales. ¿Cómo? No hay ondas cerebrales. Actividad cerebral. A ver, ¿quién ha leído muerte cerebral, chicos? A ver, es pregunta de su caso, de su caso clínico. Profesor, Ya han hecho. en el libro decía que hay muerte cerebral cuando hay una ausencia total de tanto las respuestas motoras, de los reflejos de todo el tronco cerebral y de la actividad respiratoria. Así es. Entonces, ¿te dice el caso clínico ahí si hay reflejos de tronco? No. Entonces, no puedo concluir en nada. Tendrías que haber evaluado indignidad de tronco y que te digan primero que todos los reflejos de tronco están abolidos. Es decir, tan patológico. Es decir, tu problema está recontra avanzado, está en bulbo. Es decir, tu tronco ya está muerto. Porque no tienes ningún reflejo de tronco. Reflejos oculovestibulares, oculocefálicos, reflejo corneal, nauseoso, todo está patológico. Entonces tu caso no dice eso. Chicos, pueden poner en su Google muerte cerebral PDF y lean si quieren un poquito de muerte cerebral. ¿Ya? Entonces eso ya tendrían que haber respondido. ¿Qué es muerte cerebral? Ahí va otros criterios también que tienes que se acompañan de muerte cerebral. Hay ciertas técnicas que se utilizan para definir a un paciente si está en muerte cerebral. Pero en conclusión, a veces te dicen muerte cerebral es ausencia de reflejos de tronco. De ahí parto. De ahí parto. ¿Ya? Entonces tengo que evaluar bien mi tronco con todo lo que hemos hecho, con todos mis reflejos, y si todos están patológicos, desgraciadamente, ese paciente está en muerte cerebral. ¿Ya? Chicos, lean para sus casos, por favor. Lean un poco. Cuando lleguemos a un caso clínico, lean. Bueno, esperemos que después de esta primera unidad, ya les agarre un poquito la conciencia y lean para el caso. Si no, de verdad que aburre hablar solo. Entonces, la idea es de que todos participemos. Es decir, cuando tú tienes una duda, me dices, ya listo, esto es así, esto es así. Entonces vamos interactuando. La idea es interactuar. La idea no es que yo hable solo, porque no sé realmente si me entenderán o no me entenderán. Ese es el problema. No sé de repente si me entienden o no me entienden, nadie habla, no sé si estarán ahí a las finales. De repente todos están dejando su computadora y estoy hablando de repente a 2, 3, 4, 5 alumnos. Entonces, a partir de la segunda unidad, todos, absolutamente todos van a prender sus cámaras. ¿Ya? Esta primera unidad ya ha sido bien laboriosa porque se ha juntado varios cursos, varios cursos en sí. Ya no he molestado mucho. Pero a partir de la segunda unidad, todos van a prender sus cámaras. ¿Ya? Entonces, si de repente esa tarde, no sé, están con su máscara facial, se la sacan, se lavan, se peinan, no lo sé. ¿Ya? Y lean, por favor. La idea es que ustedes entiendan mejor las cosas. Lean un poquito, aunque sea, o algo básico. ¿Ya? Y ahí vamos interactuando. ¿Por qué? Porque ya en la segunda unidad viene problemas renales, viene trastorno electrolítico. Estaba viendo sus sílabus que lo han reactualizado. Viene síndromes, creo. Entonces, esas cositas sí tienen que, para entendernos con trastorno electrolítico, tienen que leer un poquito, ¿ya? Entonces hay que leer un poquito, chicos, ¿ya? Bueno, eso es todo entonces. Suerte en su examen y nos vemos de aquí en 2 semanas, ¿ya? Doctor, Cuídense.
Sí, dime, Sandra. Lo que pasa es que, no sé si se acuerda, pero nosotros en nuestro grupo, el grupo número 8, nos confundimos en mandar el informe de la semana 2 y se le hemos mandado a su correo. Ya, y también el de la semana pasada hubo un error. O sea, sí mandamos el informe, solamente que la imagen, mandamos un archivo anterior y la imagen salía muy borrosa y se lo hemos reenviado también. Pero ahí salen los comentarios. Le hemos enviado un link también de un Drive ahí. Si hace clic, puede ir de frente al Mira. seminario. Eso también. Ya. Sí, chicos, sí los he visto. E igual, cuando pongo las notas desgraciadamente pongo las notas para el grupo, ya, y viendo ahí los casos, pues, ¿no? Sí los he visto, no se preocupen. Ya, ¿ya? gracias, doctor. Cualquier cosa o duda o cualquier cosa que de repente tengan, me avisan nomás, me escriben, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Delegado, de repente personalmente, no lo sé, me escriben, creo, ahí deben tener mi número de celular, me escriben por el WhatsApp, cualquier cosa, ¿ya? Listo, chicos, entonces suerte en su examen y bueno, descansen bueno, no van a descansar mucho, pero bueno, suerte entonces, ¿ya? Nos vemos en 2 semanas, cuídense. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Si no los agarro, ya. Hasta luego, doctor. Chao, chao.